por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, estimados radioyentes de Radio Costa Rica por la 930 AM. Les saluda Arnoldo Mendoza de parte de Casa Bendición. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este programa Hablando con Dios, programa que es posible llevar a ustedes no solo gracias a los patrocinadores del mismo, sino también gracias al espacio que en sí mismo nos brinda Radio Costa Rica. Les recordamos que Casa de Bendición tenemos varios horarios en los cuales nos reunimos y a los cuales ustedes pueden acudir en el caso que así ustedes lo dispongan. Nosotros nos reunimos en Sabanilla, Montes de Oca, 300 metros al oeste del Parque de Sabanilla. Y muy especialmente pues ahí les tenemos un lugar que ustedes pueden tomar, ¿verdad? Tomar asiento. Nos vamos a recibir como hermanos en Cristo que somos todos. Al fin y al cabo recordemos que a través de nuestro Señor Jesucristo somos todos hechos hijos adoptivos del Padre Celestial y pues ahí les espera una palabra de bendición. De antemano pues están cordialmente invitados, por supuesto. Así es que lleguen, porque ahí el Señor les tiene algo de parado. No duden y no le pongan peros. Esta es una invitación no de Arnoldo Mendoza, es una invitación de parte del Señor para ustedes, ¿verdad? Y si por alguna razón o motivo han dejado ustedes de congregarse, se quedan solo cumpliendo el precepto, acérquense, verán que no saldrán decepcionados de ninguna manera y por supuesto pues se dará su palabra de aliento y hasta incluso para quienes así lo necesiten pues la palabra de orientación bíblica pues se les dará también para enfrentar los avatares del día. La idea es darles una enseñanza y permitir que en este caso el Señor pues se glorifique en sus vidas. Bueno, la charla que hoy les quería compartir se llama Pasos para dejar que Dios pelee por nosotros. Y en ese sentido pues muy importante es tomar en cuenta que como cristianos que somos, como quienes ya empezamos a andar en el camino del Señor, es sumamente importante tomar en consideración qué postura hemos de tener nosotros ante las adversidades, ante las diferentes pruebas de la vida. Recordemos que, como en algún momento lo hemos mencionado en otros programas, estas pruebas sirven para sacar lo mejor de nosotros en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Ya hemos dicho incluso que en una ocasión dijimos que el Señor quiere transformarnos, quiere transfigurarnos de forma tal que reflejemos a su Hijo Jesucristo y que esa luz también llegue a los demás, a quienes nos rodean, a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Que nosotros seamos un instrumento de bendición para otros. Ya lo hemos mencionado en ese sentido. Y precisamente para entender esos pasos para dejar que Dios pelee por nosotros, tenemos que iniciar por ese sentido que tiene en nuestra vida cotidiana las pruebas, las dificultades,
el momento cumbre en el que es necesario ver para dónde toma uno en la vida, en las encrucijadas que se presentan a diario. Bueno, el Señor por lo general permite que estas dificultades lleguen a nuestras vidas, pero porque precisamente Él quiere acrisolarnos. Él quiere acrisolarnos. Esta es una palabra clave en la palabra de Dios y que es frecuente, es recurrente en varios textos, como ahorita los vamos a mencionar, pero que adquiere una connotación muy, muy especial, muy especial. Incluso es interesante ver que en el Salmo 11.5 aluda que el Señor sondea al justo y al malvado, o sea, nos sondea a todos, independientemente de quiénes seamos, y nadie se queda fuera de la mirada escrutadora del Señor, quien, recordemos, mira los corazones y no la apariencia. Bueno, nuestro Señor es un maestro bastante duro, eso sí, porque a veces nos pone tareas y ejercicios bastante difíciles en el camino. Y como decimos, Él tiene la intención de sacar lo mejor de nosotros. Nos acrisola como el oro, nos pule como la plata, porque desea que brillemos ante los demás como su Hijo Jesucristo brilló en su momento. Y bueno, sigue brillando en nuestras vidas, por supuesto. Bueno, ¿qué es eso del acrisolamiento? Bueno, eso viene de la palabra crisol. El crisol, si uno lo busca en el diccionario, uno va a encontrar una explicación de que es una cavidad, ¿verdad?, en los hornos que reciben metal fundido, dice. El crisol es una especie de aparato hecho de grafito con cierto contenido de arcilla y que puede soportar elementos a altas temperaturas, dice el diccionario, o sea, temperaturas desde 500 hasta 1500 grados centígrados puede soportar. Entonces el oro derretido, la plata, etcétera, cualquier metal ahí es acrisolado en este caso. Y la intención es precisamente purificarlo, quitarle aquellas cosas que la vuelven impuro, valga la redundancia. Bueno, como decimos, ahí acrisolar, en este caso entonces, de una u otra manera, lo que viene es a confirmar, o al menos la utilización de la palabra acrisolar, lo que nos ayuda es a confirmar la solidez o perfección de una virtud o de una cualidad humana al ponerla a prueba o al practicarla con frecuencia. No sé si me van siguiendo. Espero que, valga la alusión y hago un paréntesis, espero que tengan papel y lápiz para que vayan apuntando estas citas bíblicas. Muy importante, porque después al repasarlas, el Señor es posible que nos dé una instrucción muy personal a cada uno de nosotros. Bueno, recordemos, retomemos. Entonces, acrisolar, confirmar la solidez o perfección de una virtud o de una cualidad humana al ponerla a prueba o al practicarla con frecuencia. ¿Okay? En la palabra de Dios tenemos varias alusiones. Una de ellas la tenemos en Judith, capítulo 8, versículo 27, donde dice, repito, Judith capítulo 8, versículo 27. Como los colocó en el crisol para probar sus corazones, así el Señor nos hiere a los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para instruirnos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean qué interesante esta cita. El Señor nos pone a prueba, pero la intención del Señor no es castigarnos, esa visión del Dios castigador, no. Él es un Padre amoroso, recordemos, pero Él es un maestro duro, lo acabo de decir hace un ratito. Él lo que quiere es instruirnos, y muchas veces la instrucción es bastante fuerte, según nuestra forma de andar en el mundo, por supuesto.
¿verdad? Y mientras más pronto nos pongamos en línea con lo que el Señor quiere que hagamos, pues la lección será más pronta y menos dura, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por supuesto, porque el Señor quiere igual que como Él mandó a su Hijo Jesucristo, Él quiere que hagamos su voluntad. Y recordemos que su Hijo Jesucristo paró a la cruz del Calvario, siendo en todo igual a nosotros, menos en una cosa, que no fue pecador, y a precio de sangre pagó por nosotros. Y Él dijo, Señor, ¿se acuerdan en el Calvario que dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya? Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Bueno, perdón. Entonces el Señor nos prueba, nos enseña a través de todo y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Él desea sacar lo mejor de nosotros. En Job capítulo 23 versículo 10 dice, mas Él me conoce, sea que ande o que me pare, y se me prueba en el crisol, saldré puro, decía Job. Vean que recordemos el caso de Job, que tuvo una prueba pero durísima, en pocos instantes perder sus posesiones, sus hijos, todo, perderlo todo. Fue una prueba muy dura, pero después el Señor recompensó la fidelidad de Job. Bueno, otros textos referentes al tema del acrisolamiento lo tenemos también en Isaías capítulo 1 versículo 25. Este es un versículo interesante. Dice, también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda impureza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lejía es un tipo de líquido que podemos decir que es muy similar al cloro. Podríamos decir que es como un sinónimo de cloro, ¿verdad? En aquel entonces tenía otras cualidades, pero al fin y al cabo la finalidad era la misma: blanquear la ropa y desinfectar. Bueno, es como cloro. Tú imagínense, también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con cloro y quitaré toda impureza. Ahí es donde está el acrisolamiento. Ahí es donde precisamente el Señor está trabajando en nosotros cuando nos pone en diferentes circunstancias de la vida. Cuando muchas veces, incluso por A o por B, nosotros acudimos a Él, como hacemos con un médico, pero el detalle es que Él trabaja muchas otras cosas en nosotros porque quiere cambiarnos, quiere transformarnos, quiere hacernos diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Dice en ese sentido Proverbios 17, versículo 3. Hay crisol para la plata y horno para el oro. Yahvé es el que sondea los corazones. ¿Okay? Entonces, vean qué interesante. El Señor, al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere Él sacar? Él quiere purificar nuestro corazón, nuestros corazones. Él quiere hacer de nosotros personas diferentes. Que cuando nos acerquemos a Él, seamos realmente personas que entran en un proceso de transformación, de cambio. En otras palabras, un proceso de conversión, de arrepentimiento, de pedir perdón, de reconocer nuestros pecados, de confesárselos al Señor, de ser honestos, sinceros, porque Él conoce nuestros corazones. Y en ese sentido, el Señor quiere sacar lo mejor de nosotros. Quiere hacernos diferentes. Bueno, ¿ya? Vean incluso en Proverbios Job capítulo 7, versículos del 17 al 18. ¿Qué es el hombre para que le engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? Una pregunta que se hace aquí.
pero el Señor nos ama, nos quiere. Él quiere que cambiemos, Él quiere que nos dejemos cambiar, que nos dejemos transformar, que saquemos lo mejor de nosotros. ¿Va? Otra palabra atinente a esto, Proverbios 27, versículo 21. La plata se refina en el crisol, el oro en el horno, a una persona la pone a prueba quien la alaba. O sea, estamos hablando de un proceso de depuración que implica ¿qué? Implica precisamente el ir muriendo a la carne, el ir naciendo al espíritu. Esa es la parte más difícil. Es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque hemos estado tan acostumbrados a andar en la carne que nos es difícil, nos cuesta mucho soltar la carne. Es que es tan duro, es tan difícil, es que yo ya no puedo, ya yo no aguanto, es que ya no soporto, es que es tanto. Incluso hay gente que llega al extremo de que hasta dice, no hombres, si ya Cristo pagó por mí, ¿por qué acaso yo soy mártir? Es decir, hay gente que incluso llega a ese extremo. Y el Señor, en todas las pruebas que nosotros enfrentamos, tiene un propósito, tiene un destino para nosotros. Solo que Él es el que sabe cuál es ese propósito y cuál es ese destino. En su infinita bondad y misericordia recordemos, ¿verdad?, que Él nos tiene deparados un futuro y una esperanza. Dice en Jeremías 29. Bueno, entonces, creámosle. Pero tenemos que enfrentar esas dificultades. Así como David corrió hacia Goliat para enfrentarlo, así nosotros tenemos que enfrentar las dificultades. No podemos eludirlas. No podemos eludirlas. Tarde o temprano tenemos que enfrentar eso. Y mientras más pronto lo hagamos, más pronto pasaremos la prueba. Y más pronto llegaremos a un nuevo nivel en el Señor. Y vendrán más bendiciones. Y vendrán así las pruebas, vendrán nuevos niveles. Porque el asunto está en que nosotros no tenemos que limitar al Señor. Nosotros no tenemos que poner un techo al Señor. Dejemos que el Señor sea nuestro Señor. ¿Ok? Bueno. Entonces, dice, incluso, vean lo interesante que dicen Sirácides o Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Aquí es muy importante esto. Pasan por el crisol de la humillación. Palabra de Dios te damos, Señor. Pasan por el crisol de la humillación. Estamos acostumbrados a manejarnos en la carne. Y muchas veces elogios. Y muy bonito sentirse elogiado, ¿verdad? En ese sentido. Pero el asunto es que cuando nosotros nos malacostumbramos a eso, de repente nos volvemos sordos a la voz de Dios y ciegos a su palabra. La humillación de la que nos habla aquí la palabra es de presentarnos ante el Señor como lo hizo Samuel. Habla, Señor, que vuestro siervo escucha, como él, obedientemente. O sea, la humillación aquí es obediencia. Sí, Señor, dime, ¿cuál es tu instrucción, Señor? ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Cómo quieres que enfrente esta situación? Cuando uno hace eso, está uno humillándose ante el Señor. ¿Y cómo no, si el Señor es Dios Todopoderoso? Para Él no hay nada imposible. Y Él tiene formas especiales para hacernos a nosotros salir de las adversidades, salir de la prueba que nadie se imagina. Que muchas veces en lo natural se maneja de una forma, pero que en el Señor tiene otra forma total y absolutamente diferente. Entonces, el crisol de la humillación, ¿qué es eso? De repente decirle, Señor, la verdad es que no sé. Señor, la verdad es que ya yo no puedo. Señor, la verdad es que vieras que, honestamente, Señor, lo he sentido bien duro.
Siento que ya no aguanto. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Cuando uno hace eso, ahí se está humillando al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nos volvamos a Él. Que dejemos nuestro orgullo mundano, profano y carnal. Y nos volvamos a Él como lo que somos. Hijos de Él que le pedimos al Padre. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Verdad? Vean ustedes que decía incluso en Jeremías capítulo 9 versículo 6, por eso así habla Yahvé de los ejércitos, voy a probarlos en el fuego del crisol. ¿Qué otra puedo hacer con la hija de mi pueblo? ¿Qué otra cosa puedo hacer con la hija de mi pueblo? Voy a probarlos en el fuego del crisol. O sea, es algo ineludible. Tenemos que enfrentar esas adversidades, tenemos que ir hacia adelante. Pero el detalle está en que el Señor siempre está ahí a la par de nosotros. El problema es que la carne nos vuelve sordos, nos vuelve mudos y nos vuelve ciegos. Ese es el problema que enfrentamos aquí. ¿Okay? Y vean lo singular del caso. Vean lo singular del caso. Que el Señor sabe muy bien que es algo necesario por el que todos tenemos que pasar. Y hay una palabra bastante fuerte, muy fuerte, en Zacarías capítulo 13, versículos del 8 al 9. Se las dejo para que la reflexionen bastante también. Zacarías 13, versículos del 8 al 9. Y sucederá que en todo el país, oráculo del Señor. Oráculo del Señor. Recordemos que cuando Él dice eso, ahí está diciendo, aquí le pongo sello y firma. ¿Ah? Y sucederá que en todo el país perecerán exterminados 2/3, quedando solo el otro tercio. Haré pasar por el fuego a este tercio. Lo purificaré como se hace con la plata y lo acrisolaré como se acrisola el oro. Me invocará y yo lo escucharé. Y yo diré, es mi pueblo. Y él responderá, el Señor es mi Dios. Palabra de Dios te damos, Señor. Vean que muchos se van a quedar en el camino. Y los que nos mantengamos, Dios mediante, yo pido al Señor que me dé fuerza. Y espero que también a ustedes les dé fuerza para mantenernos. Nos seguirá probando. Y la prueba es fuerte. Como digo, para la carne es fortísima. Fortísima. ¿Verdad? Perdón. Incluso Daniel, capítulo 11, versículo 35 lo reafirma. Entre los entendidos, dice, algunos caerán y esto será para acrisolar, purificar y blanquear a los demás hasta el tiempo fijado que llegará a su hora. Palabra de Dios te damos, Señor. No sé si le pusieron atención a este versículo. Daniel 11, versículo 35. Entre los entendidos, o sea, incluso entre quienes conocen, incluso entre quienes saben, o sabemos la palabra un poco, pero entre los entendidos, algunos caerán. Algunos caerán. Como cuando hemos visto que de repente, a fulano lo encontraron haciendo tal cosa, a sutano en tal otra. ¿Ah? Tantas situaciones que se han presentado con sacerdotes, con pastores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalles. Y que todo el mundo dijo, miren, bueno, miren a fulano de tal, no que tanto que hablaba de la palabra y miren lo que cayó. ¿Va? Así dice la gente. Pero vean lo que dice. Entre los entendidos algunos caerán. Y esto será para acrisolar, purificar y blanquear a los demás. ¿Qué son los demás? Somos los demás. Nosotros. Los que empezamos a decir, mire el fulano. Sí, pero resulta que a quien está acrisolando en primer lugar. No es aquel. Es a usted. Es a mí. Es a los demás. Aquí lo dice la palabra. Hasta el tiempo fijado que llegará su hora. Es a nosotros que nos está interpelando. Por eso es que en este mundo nosotros no tenemos que seguir a personas. A quien tenemos que seguir es a Jesucristo. No a personas. Aclaremos. No personas. Es a Jesucristo al que tenemos que seguir. Y es con Cristo que tenemos que establecer una relación. ¿Ok? Y esto es fundamental. Eso es lo que quiere el Señor aquí. No que nos pongamos a jugar de jueces. No. Él quiere decirnos, ponga barbas en remojo.
porque a ti te estoy hablando. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. A ti también te estoy mostrando algo con lo que tienes que pulirte. O sea, eche para su propio saco, reflexione y siga hacia adelante. Piénselo bien, ¿ok? En ese sentido. Vean ustedes, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaras o no mis mandamientos. Palabra de Dios te damos, Señor. Está probándolo. Al pueblo de Israel lo probó. No quiso entrar a tierra prometida. Está bien, empecemos a dar vueltas por 40 años. Y dejó pasar esa generación. Fue la siguiente la que sí entró a la tierra prometida. ¿No? En ese sentido. ¿Ok? Bueno, vean lo que dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos entre 6 y 9. Por eso vivís alegres, aunque por un poco tiempo todavía sea necesario que soportéis la aflicción de múltiples pruebas. Claro, que así la autenticidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis y en quien confiáis, aún sin haberlo visto. Os alegraréis con un gozo inenarrable y radiante, al recibir la salvación, meta de vuestra fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean qué interesante. Vivir alegres, pero por un tiempo será necesario todavía que soporten la aflicción en las pruebas. Pero claro, todo va con un sentido. O sea, hay que seguir para adelante. No podemos aflojar. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Palabra de Dios te damos, Señor. ¿Quién recibe esto en el nombre de Jesús? Yo espero que estén recibiendo esta palabra ustedes. Hay pruebas, hay aflicciones, hay situaciones. Bueno, ok. ¿Qué es lo que el Señor quiere instruirnos a través de esa prueba? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de eso? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Dónde tenemos nosotros que corregirnos? ¿Dónde tenemos nosotros que revisarnos y decir, Señor, ¿qué será? ¿Qué será? Y eso tenemos que hacerlo todos los días. No tenemos que esperar al fin de semana. Nosotros los católicos esperar ahí. Voy a ir a misa el domingo, voy a irme un toquecito temprano y me confieso con el sacerdote. No se espere. Empieza a hacer una revisión día a día. Porque después se le olvida. Después dice, ay, ¿qué fue lo que yo... Ay, ya ni me acuerdo. Bueno, la verdad, no. Presénteselo al Señor en el altar. ¿Qué fue? Ay, si yo cometí tal cosa, sí es cierto, Señor. ¿No se acuerda? Job 13:23. Pida revelación de pecado. Pregúntele, Señor, miras que ahorita no me acuerdo. Pero dime, ¿qué fue? Muéstrame qué fue algo que hice yo hoy que estaba mal, que estaba incorrecto. Pregúntele al Señor. Y eso al Señor le agrada. Porque el Señor llega y te lo muestra. Y te lo dice. A través de las circunstancias, de los eventos, de una palabra. Hay tantas situaciones por las cuales el Señor habla. Y si uno cuenta con la gracia, el favor y bondad, misericordia del Señor, hasta incluso uno podrá oír, ¿verdad? Pero, bueno. Entonces, tenemos que seguir hacia adelante. Y humillarnos ante el Señor y seguir, y al otro día, y estarnos revisando, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, vean en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Y respondió al pueblo, no temáis porque Dios ha venido a ponernos a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Recordemos que en algún momento habíamos mencionado que el temor no es de miedo. No es de miedo de que ahí vendrán, no, como le pasó a Adán y Eva cuando escucharon los pasos del Señor después de que habían comido el fruto prohibido. No es ese miedo. Es el temor santo
de cometer algo que ofenda a Dios. Ese temor santo de no cumplir sus instrucciones, de no seguir sin desviarnos a derecha o izquierda de su palabra. Es eso lo que el Señor quiere. Nos pone a prueba. Y es ese temor. No voy a hacer esto porque voy a ofender al Señor. No lo voy a hacer porque esto es ofender a Dios. No, es que esto no le gusta a Dios. Esto no va a agradar a Dios. ¿Cuándo uno sabe que algo le agrada a Dios? Cuando uno experimenta paz, uno experimenta gozo especial, una alegría especial. Pero cuando uno hace algo y dice, uy, mejor que esto no se dé a conocer, o mejor que esto no lo sepa, eso no es de Dios entonces. O uno empieza a sentir algo como un remordimiento que, ay, es que tal cosa no debí, eso no es de Dios. Ya ahí el Señor, el Espíritu Santo le está hablando. El Espíritu Santo le está hablando. Perdón. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que busca? Transformarnos como el gran alfarero que es. El gran alfarero que es. Es decir, recordemos la palabra que recibió Jeremías precisamente en Jeremías capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el 6. Bueno, pueden seguir hacia adelante, pero del 1 al 6 dice que le dijo, anda, baja a la casa del alfarero, que allí te transmitiré mis palabras. Dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero en el momento en que estaba trabajando en el horno. Cuando le salía mal la vasija de barro que estaba torneando, se ponía a hacer otra, tal como él le parecía. Me llegó entonces palabra del Señor en estos términos. ¿No puedo yo trataros igual que este alfarero, pueblo de Israel? Él sigue hablando del alfarero. Él nos puede transformar, nos puede moldear, nos puede cambiar. Tenemos que dejarnos cambiar. Tenemos que dejarnos transformar como Él quiere transformarnos. ¿Okay? Ese gran alfarero. Y nosotros en este mundo, ¿qué somos? En ese sentido, recordemos lo que hemos dicho. Somos hijos de Dios, sí, pero antes que nada también somos sus guerreros en este mundo. Recordemos la oración que Cristo hizo por sus discípulos y sus apóstoles. Él dijo, yo no voy a orar porque te los lleves. Se van a mantener en el mundo, pero guárdalos. Te dijo, guárdalos. Es decir, y tenemos que hacer una lucha espiritual de todos los días y constantemente y a cada rato. Cuando nosotros empezamos a hacer esa lucha constante de todos los días y a cada rato, empezamos a sentirnos diferentes. Pero si empezamos a ponerle límites a Dios, si empezamos a poner los pensamientos negativos como hemos hablado en otro momento, y todo es que ya yo no puedo, es que ya yo no aguanto, es que la situación está... Ok, está bien, no aguantas, no soportas, perfecto. Busque de Dios, busque de Dios, búsquelo. Cuando se despierde algo, búsquelo. Contaba por ahí un sacerdote que el otro día estaba viendo en Telefides, Juan Jaime Escobar, colombiano. Contaba una parábola, digámoslo así, de un maestro ahí con su discípulo que le preguntó que qué era buscar a Dios, qué era buscar a Dios, qué significaba buscar a Dios. El maestro no le respondió, pero en ese momento no le extrañó al discípulo porque dijo, a veces hago preguntas y se queda un tiempo sin responder, entonces no preguntó. En una ocasión que se estaban bañando en una poza, llegó el maestro y lo hundió. Lo tomó de sorpresa y lo hundió. Y cuando ya estaba a punto de ahogarse, pum, lo soltó y tú ya salió abriendo, jalando aire y todo el asunto. Y yo, ¿pero por qué hiciste eso? Me dijo él, me preguntaste que cómo era buscar a Dios. ¿Qué sentiste ahora? Le dijo, necesidad de aire. Buscaste aire ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, igual hay que buscar a Dios. Como cuando a uno le falta el aire. Hay que buscarlo. Se le perdió algo, búsquelo. Encuentro. Si se le perdió la llave de la casa, no puede salir de la casa. Entonces usted busca, aunque se le agarre tarde, pero busca. Empieza por aquí, empieza por allá y por el otro lado. Empieza a buscar. Busque de Dios. Busque de Dios. Congréguese, vaya a estudiar. Vaya, acuda. Ahí le ofrecemos la oportunidad de ir a Casa de Bendición, pero bueno, si tiene otro lugar donde de forma seria estudien la palabra de Dios, perfecto.
vaya a la iglesia de su comunidad, consulte, tienen grupo de oración también. Es decir, hay muchas posibilidades. Háblelo, pero no se quede en la casa creyendo, no, aquí yo medio ojeando un poquitito de vez en cuando y escuchando el programa. No, está bien escuchar el programa, está bien ir a misa, está excelente desempolvar la Biblia, perfecto, pero también tiene que escuchar, y no solamente en la misa, tiene que, ¿verdad?, acudir a, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el pequeño gran detalle de esta perspectiva? Bueno, que resulta que empezamos a enfrentar ya entonces 4 pasos concretos que nos llevan a dejar que Dios pelee por nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a mencionar uno de esos 4. En un próximo programa pues vamos a mencionar los otros 3, ¿verdad? Pero hoy mencionamos el primero apenas, que es escuchar a Dios. Parte difícil por supuesto, porque como digo, estamos mal acostumbrados a que nosotros mismos nos hablemos, nosotros mismos nos oigamos, nosotros mismos nos respondamos y nosotros mismos hagamos. A fuerza de brazo, yo mismo, yo mismo lo hago porque eso es lo que me dicta la experiencia. Pero resulta que olvidamos al Señor, lo dejamos de lado, por supuesto. Y eso sí que es un problema muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, apenas vamos a entrar un poquito con el tema, ¿verdad?, en razón del tiempo, por supuesto, y era necesario hablar del acrisolamiento que experimentamos nosotros. Bueno, primer paso es más difícil, escuchar a Dios. Difícil porque, como digo, estamos mal acostumbrados a que nuestros sentidos espirituales están reprimidos. Y qué duro, porque eso nos lleva a pensar que en lo natural vamos a resolverlo todo, y eso nos lleva en muchas ocasiones a enfrentar situaciones de miedo, de inseguridades, de dudas, cosas por el estilo. Y resulta que en el Señor las cosas son diferentes. Cuando uno ya empieza a entender y empieza a caminar de la mano de Dios, empieza a entender las cosas diferentes. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo, y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. ¿Ok? Nuestros temores, nuestras debilidades, nuestras incapacidades, ¿verdad?, tienen, ¿verdad?, que ser dejados de lado. Y nuestra atención tiene que estar puesta ¿en quién? En nuestro Señor. Por eso es que es necesario tomar en cuenta lo que dice Josué capítulo 1 versículo 9. Te he mandado que seas fuerte y valiente. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas pues miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Palabra de Dios, te damos, Señor. Vean, recordemos, Dios es Dios de los imposibles, Lucas 1:37. Ese es Dios de los imposibles. Para Él nada es imposible. Es el dueño del oro y la plata, es el creador de todo. Él puede cambiar las cosas. Puede llevar las cosas a otro nivel. Nos lleva a nosotros a otro nivel si lo dejamos. A otro nivel si lo dejamos. Eso es importante, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a recurrir a Dios. Recurrir a Dios. Y es ahí donde en Dios tenemos algo muy importante, que es una fortaleza muy especial que la gente que anda en lo carnal, en lo natural, no entiende. Dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hará? Es que yo no entiendo, yo ya estaría tirando el tapón. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no es un espíritu de cobardía el que Dios nos otorgó, sino de fortaleza, amor y dominio de nosotros mismos. Palabra de Dios te damos, Señor. Segunda de Timoteo 1:7. O sea, nos dio un espíritu de fortaleza, de amor y dominio de nosotros mismos. En Cristo Jesús. Cuando caminamos en Cristo, cuando nosotros
reconocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nuestro andar se vuelve diferente, porque entonces llevaremos la cruz que nosotros tenemos que llevar, porque entonces aquellas cargas que no son de nosotros, las llevará Cristo. No las llevaremos nosotros. Se las entregamos al Señor. Señor, esto no es mío. Ya. O también la otra situación. Ya hice todo lo que podía. Ahora, Señor, aquí te lo entrego. Aquí te lo presento. Ahí está. Señor, ya hice todo lo que yo podía. Ya no puedo hacer más. Ya no tengo a dónde acudir ni a quién recurrir más que a ti, tú, soberano omnipotente, al Padre Celestial, al Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él es al que hay que acudir. Él es mi fortaleza, es mi torre fuerte. Tengo que reconocerlo como tal. Y cuando nosotros vamos caminando así, y oramos al Padre, y hablamos con el Padre, lo alabamos, y hasta lloramos en intimidad con el Padre. Cuando salimos de eso, salimos con una paz, con un gozo muy particular. La situación no se resolvió por un chasquido, pero salimos con una mente renovada, con una forma diferente de ver las cosas, con una forma que no es de este mundo. Porque en este mundo, el dueño de este mundo se regocija cuando nos ve sudando, preocupados, dudando, como decimos popularmente, con 40 monos en la espalda, ¿verdad? Que es precisamente ese yugo de opresión que nos encorva. Cuando salimos así, ¿verdad? De repente salimos de una forma distinta. Ya en algún momento yo he comentado, cuando en una ocasión yo estaba enfrentando una situación de un juicio, que se me acusaba de algo que yo nunca había cometido. Y era una situación muy difícil. Y recuerdo que yo lo llevé por la Defensoría Pública. Y mi esposa me decía, es que yo en lugar de usted, yo saldría corriendo y preguntaría. Pero resulta que yo al Señor le había puesto, Señor, instrúyeme, dime, ¿cuándo puedo yo ir a buscar a esta abogada? Quiero que me digas, dímelo. Se lo puse al Señor así, dímelo cuándo puedo buscarlo. Y mi Señor dice, es que yo ya hubiera ido. Y así me tuvo por un montón de semanas. Ya no le digo más nada, me decía. Toda preocupada, por supuesto, acongojada. Lógico. Dios me la bendiga. La amo mucho. Bueno, ella demostró su amor conmigo también de esa manera, entre otras. Bueno, el asunto fue que un día en el trabajo sentí eso en el corazón y le dije a mi jefa en ese momento, disculpe doña fulana, ¿usted cree que mañana me podría dar un chancecito ir a los tribunales para buscar a mi abogada? Me dijo, sí, claro, por supuesto, mañana voy a entrar tardecito, no hay ningún inconveniente, me dijo. Nada, me trae el comprobante. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, perfecto. Resulta que fui y yo creí que los Defensoría Pública quedaban en los mismos tribunales. Creí, vea qué ignorancia. Y llegué y le pregunté a la muchacha de mostrar, buenas, disculpe una preguntita, la licenciada fulana de tal. Y llega ahí y se vuelve para un lado y me dice, está ya sentada, me señala así con el dedo, está sentada ahí en esa banquita, mira, la que está vestida de tal color. Ah, muchas gracias. Llegué, me acerqué y le dije, doña fulana, le digo, sí, ¿cómo está, licenciada? Yo soy... Ah, me dice, ¿cómo supo que yo estaba aquí? Le digo, no, su oficina no queda aquí. Me dice, no, mi oficina queda totalmente en otra parte diferente. Me dice, pero qué coincidencia, me dice, que me haya encontrado aquí ahora, voy para un juicio. ¿Cuál es su número de teléfono para de una vez citémonos, tal día, tal hora, y tal, así que perfecto, hasta luego, gracias. No era una coincidencia, era una diosidencia. Pero ¿qué es lo que pasó? Yo fui obediente. Me humillé ante el Señor y dije, Señor, escucho tu instrucción. Y estudiar su palabra, congregarme, analizar. Resulta que me llevó poco a poco a ir solucionando diferentes dificultades en mi vida. Y me hizo cambiar en muchas cosas. Me fui acrisolando poco a poco. Y para honrarlo y glorificar al Señor, pues estoy aquí hablando con ustedes.
libre totalmente de algo que me acusaban, como digo yo, de lo que era totalmente inocente. Pero aprendí a que tengo que ponérselo a Dios. Tengo que ponérselo a Dios. Ahora me dirán ustedes, ay, pero eso es usted, pero yo no. Pero usted lo puede lograr. Usted lo puede lograr con que con perseverancia, porque al Señor le gusta la perseverancia. El Señor le gusta que usted se congregue, que estudie la palabra, que empiece a reunirse con gente que tenga el mismo lenguaje, porque si resulta que usted empieza a juntarse con gente negativa, todo el día se la pasa en negativo, ¿verdad? Y todos los días se va a levantar no en sí, sino en no, ¿verdad? Todo el día no, y empieza a llenar ese equipaje, ¿verdad? De cosas negativas, y el no puedo, y no salgo de esta, y es que es tanto lo que he sufrido. De claro, porque estás jalándolo todo. Y sea 55:11, mi palabra no regresa vacía. Mientras más pronuncie usted, más proclame usted negativismo, usted va a ser, mire, oídos sordos a la voz de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí la cuestión es, empecemos a hablar el mismo idioma. Busquemos congregarnos, busquemos unirnos, busquemos estudiar la palabra. Y cuando usted empieza a ver, empieza a aprender y empieza a andar de otra forma, poco a poco el Señor lo va a ir pudiendo, lo va a enfrentar a sus miedos, a sus temores, y lo va transformando, lo va transfigurando poco a poco, porque el Señor va trabajando en uno. No le va a resolver el problema de la noche al día, pero sí te va a ir transformando, te va a ir cambiando poco a poco, te va a hacer una persona distinta. ¿Por qué? Porque claro, el Señor tiene propósitos, tiene designios para nosotros, un futuro y una esperanza. El dueño de este mundo no quiere que lleguemos a cumplir con esos propósitos y designios del Señor. Él quiere robarnos la bendición. Él quiere que no cumplamos con eso. Él quiere hundirnos. Y no, nosotros no tenemos que dejarlo. Tenemos que seguir de la mano de Dios y no soltarlo. Entonces tenemos que seguir hacia adelante. Ya no aguanto más, ya no soporto, ya no sé qué hacer. Congréguese. Estudie la palabra. En una parte donde realmente lo hagan de forma seria. Acuda a un grupo de oración. Mire, eso es importantísimo porque es la forma que tenemos de cargar baterías. Por eso, en los programas, al menos yo he insistido, vaya a Casa de Bendición. Ahí están los horarios. ¿Cuáles horarios? Lunes 7 de la noche. Parejas, por lo general llegan parejas, pero puede llegar cualquiera al fin y al cabo. Martes 10 de la mañana. Mujeres. Jueves 7 de la noche llegamos los varones. Sábado, 5 de la tarde, llega todo el que quiera. Varias posibilidades de reunirnos. Y ahí están los números de teléfono. 8318-7361 por WhatsApp. O también el 2253-1317. Para cualquier consulta, inquietud, por consejería bíblica. Tantas cosas. Pero hágalo. No se quede patinando. No se quede pensando. Hágalo. Hágalo, no se quede ahí. El Señor quiere sacarlo donde usted está. Quiere darle cosas buenas. Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo. No para unos cuantos. La palabra es muy clara. Mandó a su Hijo Jesucristo para todo el mundo. Para todo el mundo lo mandó. Ahora, ¿quiénes son los que estamos dispuestos a escuchar al Señor? Ahí está el asunto. Entonces tenemos que dejarnos acrisolar. Tenemos que cambiarnos. Reitero por la palabra que acabo de decir hace un rato. ¿Se acuerdan? Apunte. A ver, espero que la hayan apuntado bien. Es que mírenlo porque hizo tal cosa. Sí, pero al primero que te está hablando el Señor es a vos. A ti te está hablando. A mí me está hablando. A ti. Que es que cayó un líder. No, pero es a ti que te está hablando. Eso no importa. Porque es a ti el que te está hablando. No se deje llevar por los medios de comunicación de masas que ponen las cosas así, que es una barbaridad, un relajo. Claro, muy bonito. Así es una forma que te ve, mire que no. Es como la gente que llega y dice, yo no viajo en avión ni a palos, porque mire, el accidente que ocurrió en Cuba. No sea bárbaro, dice que cayó ese avión, todo ese montón de gente murió. Y viene la pregunta del millón, ¿cuántos vuelos al día, en un día, hay a nivel mundial? ¿Y cuántos accidentes de avión hay en ese día? En un mes, póngalo. O sea, las probabilidades son muy pequeñas. ¿Verdad? Entonces, claro, los medios de comunicación maximizan las cosas y todo el asunto. Pero lo bueno no lo maximizan.
lo bueno lo dejan de lado, porque eso no genera titulares, eso no genera ventas, eso no genera ratings, eso no genera. Entonces por eso no nos dejemos guiar por el mundo, dejémonos guiar por el único, por el verdadero Rey de Reyes, Señor de Señores, quien mandó a su Hijo Jesucristo por nosotros a pagar en la cruz del Calvario, ¿verdad?, a precio de sangre. Entonces por eso se los digo, se los presento así. Por el momento lo ponemos así, lo dejamos aquí en este momento. Voy a hacer una breve oración por ustedes para que precisamente tomemos en cuenta esto. Esto es apenas la parte preliminar. Nos quedamos en escuchar a Dios, paso primero. Después retomaremos este paso y hablaremos de los demás. Padre bendito y misericordioso, te pongo en este momento a la audiencia, Señor, que tiene Radio Costa Rica por 930 AM y que hemos podido llegar a sus hogares, a sus trabajos, ¿verdad?, para poder llevarte esta palabra, para poderte llevar, Señor, esta enseñanza, para que tú te glorifiques en sus vidas, para que tú, Señor, te muestres a ellos, muestra tu bondad, tu misericordia. Señor, Padre Celestial, háblales. Muestra tu misericordia, Señor, para con ellos. Muestra tu bondad, Señor. Sabemos que tú eres un Dios omnipotente. Sabemos que tú eres un Dios de grandes designios. Sabemos que tú eres un Dios para el que nada es imposible, Señor. Sabemos, Padre Celestial y bendito, misericordioso, Señor, que tú eres nuestro Redentor. Tú eres un Dios, Señor, quien precisamente despliega su poder sobre nosotros de tal manera que eres capaz, Señor, de realizar todas las cosas, incluso incomparablemente mejor de cuanto pensamos o pedimos, como dice en Efesios 3:20. En Efesios 3:20, Señor. Tus designios, ¿qué son? Son designios de bienestar y no de desgracia, porque nos ofreces un futuro y una esperanza, como dice en Jeremías 29:11. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, eres un Dios de bondad, de esperanza, de misericordias que se renuevan día con día, Señor. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que no nos sueltes, que nos bendigas, que nos ilumines, Padre bendito y misericordioso. Queremos, Señor, mantenernos firmes, tomados de tu mano, Señor. Por favor, Señor, tómanos de tu mano, Señor, y no nos sueltes, Padre Celestial. Aumenta nuestra fe, Señor, para creer en esos prodigios que tú tienes, porque tú sacaste un pueblo entero pasándolo por en medio de un mar, Señor. Lo sacaste de la esclavitud para llevarlo a la liberación, Señor. Mandaste a tu Hijo Jesucristo a pagar por nosotros, Señor. Tanto nos amaste, Señor, que hiciste ese sacrificio, Señor. Gracias, Padre bendito y misericordioso, porque a través de ese sacrificio mostraste tu gran poder y mostraste que tú eres el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de la resucitación. Tú eres el Dios, Señor, que puso en nuestras venas sangre real, que nos hiciste tus hijos por adopción, que nos hiciste herederos tuyos y coherederos con Cristo de las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Jacob e Isaac. Gracias, Señor, por esa bondad y esa misericordia, Señor, porque tú, Señor, nos das la oportunidad de glorificar tu santo nombre, de hacernos tus humildes servidores, Señor. Háblanos y muéstranos por dónde seguir, Señor. Por favor, no nos dejes de hablar, Señor. No dejes pasar una sola oportunidad para darnos tu instrucción, Señor. Ábrele, Señor, los sentidos espirituales a los oyentes, Señor, de este programa. Te lo pido, Señor, para que en el nombre de Jesús de Nazaret les ilumines y los bendigas y les des sed de buscar en tu palabra y les des esa ansia de buscar tener una relación contigo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor.
para que tú los ilumines y los bendigas, porque sabemos que tú tienes grandes cosas deparadas para nosotros. Sabemos que tú tienes palabras de bendición, tú tienes promesas para nosotros. Tú precisamente nos tienes una tierra prometida, Señor, porque estamos ahorita pasando por la tierra apenas lo suficiente, pero sabemos que más adelante está la tierra de lo más que suficiente, de la tierra que emana y fluye leche y miel, Señor. Padre Celestial, que tu palabra sea nuestra brújula de vida y que nada ni nadie nos desvíe ni a derecha ni a izquierda de esa palabra, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y llévanos, Señor, precisamente a cantar tus alabanzas, Señor, para que seas tú nuestro Rey, nuestro Redentor, el Dios de la misericordia y la redención. Gracias, Señor, amén y amén. Entonces, esta sería la palabra del día de hoy. Reiteramos el agradecimiento a los patrocinadores de Radio Costa Rica, específicamente este programa, por este momento tan especial en el cual sabemos que ha llegado la palabra. Les deseo que tengan una linda semana. La próxima semana vendrá otra hermana a continuar dándoles palabra de Dios. No se pierdan ninguno de estos capítulos porque están muy buenos. Están muy buenos y cada día se ponen mejor. A las 5 de la tarde los lunes, ¿verdad? Gracias a Radio Costa Rica por 930M y por los patrocinadores. Y les reitero esa invitación. Gracias les damos a todos. Gracias al Señor por permitirnos entrar a sus hogares, a sus trabajos y en especial a sus corazones. Nos veremos en un próximo programa, Dios mediante. Que el Señor me los bendiga, que allane los senderos de la paz y de la bendición. Amén y amén. Hasta pronto. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. En los 930